Muchas gracias, Ángel. Vamos a pasar al coloquio. Vamos a hacer una serie de preguntas. Al principio van a ser preguntas más genéricas que pueden contestar todos los miembros de la mesa. Y bueno, pues vamos a por ellas. ¿Cuál es la principal aportación de la medicina personalizada de precisión a los modelos de predicción de riesgo de enfermedad? Empezamos por María. Bueno, pues ya lo ha explicado un poquito Marina al principio, ¿no? Las principales aplicaciones está claro. Una es ayudar a predecir lo que la palabra dice, predecir el riesgo de enfermedad, predecir posibles apariciones de enfermedades que nos anticipamos a ellas. La siguiente es, hablando en términos generales, es un poco predecir el diagnóstico la primera, otra predecir pronóstico, ¿vale? Ver cómo una enfermedad va a evolucionar. ¿Vale? Podemos utilizar estas estimas tanto de riesgo clínico, riesgo genético, de ver cómo esa enfermedad va a evolucionar, y otras son las estimas de respuesta a tratamiento. También podemos hacer predicción de esto, es decir, predecir cómo un paciente ante un determinado tratamiento va a responder mejor o peor, o incluso va a desarrollar efectos tóxicos. ¿Vale? Las estimas en general, sin meternos en estimas de riesgo genético, ya hay muchas que se están aplicando en estos tres grandes bloques, ¿no? Por así decirlo, de predicción, que son las que se me vienen a la cabeza, pero seguramente habrá otras que entiendo que la epidemióloga sabrá más de estas estimas de predicción generales sin que sean genéticas, pero yo creo que esos son los tres grandes bloques donde podemos utilizarlas. Carlos. Bueno, yo por añadir algo a lo que comentaba María, efectivamente yo creo que además hay un apartado de oportunidad, ¿no? Hay un aspecto de oportunidad importante a añadir al comentario, ¿no? En un momento en el que sabemos que toda esta información aporta y los costes, como se ha comentado en las mesas de la mañana, los costes de, por ejemplo, de secuenciación de un genoma humano están cayendo rápidamente, creo que aporta precisamente a esa fórmula, ¿no? de mejora de la atención sanitaria, ¿no? Muy bien. Ángel, ¿alguna cuestión? Marina. Bueno, yo poco que añadir. Creo que, de todas maneras, yo como soy especialista en salud pública y me interesa la población general, cuando tengamos también buenos modelos integrados, por la parte que corresponde al esposoma, también es bueno y útil para la población para decir, mira, y si tú dejases de ser obeso o obesa, tu riesgo se reduciría en tanto. Es una cosa que, según estabas hablando, se me estaba ocurriendo para aportar. Porque, como ha dicho Ángel, ¿para qué predecimos? Predecimos si podemos hacer algo. Porque predecir y no poder hacer nada, a mí me ha sorprendido el estudio finlandés porque dice que les habla de tres enfermedades y que a la gente, a lo mejor es un país, pues no sé, con una cultura más desarrollada, pero a la gente en general le genera ansiedad que tú le digas tienes un riesgo por encima de la población general, pero no tengo nada que ofrecerte. Entonces, bueno, una cosa buena de poder incluir en los modelos, siempre que exista conocimiento, causas que son modificables, también aporta a las personas una herramienta para actuar sobre su propia salud. A mí que bien me vino a hablar de último. Porque esto que dijo Marina es que me parece no se me había ocurrido, pero me parece súper bien. Una de las cosas que estaba más preocupado, por ejemplo, el estudio finlandés, el grado de satisfacción de la gente fue altísimo, y de los médicos y de los ciudadanos. Lo hicieron en 5.000 fineses o así, y sí valoraron el grado de cómo impactaba. Aquí hay que valorarlo. Sí. Pero lo que dijo ella, que nunca se me había ocurrido, yo siempre estuve muy preocupado en la comunicación de la probabilidad de riesgo, es complicada, y el impacto también en el individuo. Pero si se puede estimar la probabilidad, si se puede decir, usted está en riesgo 97,5% del percentil, pero si utiliza estas medidas el riesgo se reduciría en tanto, sería una buena idea, que no lo he visto hecho en ningún lado. Quizá cuando hagamos los primeros pilotos de esto tenemos que trabajar bastante el tema de la comunicación. Sí. Y si epidemiológicamente se puede calcular aproximadamente, porque tampoco hace falta ser súper exactos, pero decirle usted, el riesgo si hace esto se reduciría a la mitad, o a la tercera parte. Sería algo seguramente que aliviaría mucho al paciente y
Y sería quizá una cosa, creo que lo teníamos que incorporar. Y no lo he visto en ninguna parte. Tienes buenas ideas. Gracias. Bien, otra pregunta para todos los miembros de la mesa. En el futuro, ¿cómo pensáis que serán los modelos de predicción en el campo de la medicina preventiva y la salud pública de precisión? Marina, si quieres. ¿Cómo lo ves? Como lo que les preguntaron a la mesa anterior. No lo sé, yo creo que sí que vamos a tener modelos. También creo que a veces se empuja demasiado a utilizar modelos que no están suficientemente preparados. Y antes he comentado muy de pasada lo del modelo de Gale. Nosotros vimos que en estudios de quimioprevención que participó España y utilizaba el modelo que es americano y que calculaba la probabilidad de desarrollar un cáncer de mama basándose en la incidencia que se observaba en ese momento en Estados Unidos, que era muchísimo más alta que la de España, pues se puede utilizar de una manera equivocada. Yo creo que es muy importante y creo que hemos hecho un esfuerzo en el informe de comentar que un modelo tiene que ser adaptado a la población donde se observa. Igual que ha comentado Ángel, que las variantes genéticas que ahora mismo se usan en los PRS vienen de la población caucásica anglosajona y no necesariamente a lo mejor reflejan bien las variantes importantes nuestras, ¿no? Por aquello del desequilibrio del ligamiento, etcétera. Pues a la otra parte le pasa lo mismo. Yo creo que lo importante primero es probar bien que funciona y luego pues creo que tiene utilidad, pues eso, desde comunicación de riesgo, de proporcionarle a las personas información de cómo hacerlo, hasta individualizar los cribados, porque ahora seguramente en cáncer, por ejemplo, que es mi ámbito, tenemos 3 tumores para los que está establecido, las guías europeas dicen que tenemos que tener programas poblacionales, ¿no? Que es cáncer de cervix, cáncer de mama y cáncer colorectal. Pero está llamando a las puertas el cáncer de pulmón, que bueno, el principal factor de riesgo es el tabaco y es lo que hay que tener en cuenta, pero en otras enfermedades ocurrirá lo mismo. Y creo que será una buena inversión el tener buenos modelos que permitan adaptar las mejores herramientas diagnósticas, que cada vez son más sofisticadas, a aquellas personas que se pueden beneficiar más. Perdón por extenderme. No. Sí. María, ¿cómo ves tú este futuro, estos modelos de predicción? Sí, yo creo que, a ver, yo ahora me voy a ir a mi área, yo trabajo en enfermedad cardiovascular. Y aquí sí que hay pues, varias estimas de riesgo que ya se utilizan en práctica por las guías europeas. Ya vienen tanto, pues, por ejemplo, en fibrilación auricular, cuando tienes que anticoagular, tú aplicas las guías, el CHAS-VAS y decides, o te indican, vamos, qué pacientes deben de ser anticoagulados o no. Creo que esto, no sé si soy muy optimista, pero creo que en muy poco tiempo va a cambiar. O sea, se va a seguir utilizando este tipo de guías, pero se van a implementar con riesgos poligénicos porque ya se está viendo que sí que mejoran la predicción. No sé cómo va a ser de fácil implementarlo, que supongo que lo hablaremos después, cómo traspasas eso a la práctica asistencial y cómo informas de ese resultado y cómo ese resultado se informa al paciente, que me parece más complicado, pero sí que creo que en breve saldrá. Lo mismo para riesgo cardiovascular. Hace poquito que acaban de actualizarse las guías europeas, por el momento no se han incluido la incorporación de riesgo genético, pero sí que ya se menciona. Y aunque la evidencia sí que demuestra que mejora la predicción, por el momento bueno, pues, han sido más conservadores y no se ha incluido, pero también creo que es cuestión de muy poco tiempo en que esto se aplique. ¿Vale? No se hacen screenings, como en el caso de cáncer, pero sí que a los pacientes a determinadas edades, porque estos riesgos son muy variables. En enfermedad cardiovascular no es lo mismo una estima de riesgo que hagas a una persona joven que a una persona de una determinada edad, entonces hay distintas escalas dependiendo de la edad que tengas. Y habrá que sumarle pues, este componente genético que hasta ahora no estamos utilizando, que yo creo que en poco tiempo vamos a empezar o yo quiero que empecemos a utilizarlo. Carlos. Bueno, yo un poco por seguir en la línea de algunos comentarios de Ángel, no hay que perder de vista que es verdad que hay algunas enfermedades donde el componente genético es muy conocido, precisamente porque disponemos de estudios de asociación del genoma completo muy amplios ya, con mucha población. Hay otras enfermedades donde esto todavía no es así, ¿no? Y por tanto todavía hay
digamos, un elemento a soslayar que tiene que ver con ese desconocimiento, ¿no? Con que estamos utilizando información de riesgos poligénicos de un componente genético que todavía no está del todo descrito, ¿no? O sea que el futuro espero que en parte, digamos, cubra esta necesidad. ¿Cómo lo veo yo? Bueno, yo los vería sin sesgos de frecuencia. Quiero decir, aquí empiezan a entrar en juego no solamente variantes genéticas frecuentes en la población, sino también esas variantes infrecuentes. Lo vería también sin sesgos de población, es a que empiecen a entrar en juego componentes de diversidad y que nos ayuden a explicar y trasladar mejor esas medidas entre distintas poblaciones. Y también lo veo sin sesgos en el tipo de variación genética que incluimos, ¿no? Siempre tenemos ese sesgo hacia incluir variantes puntuales, probablemente porque sean mucho más fáciles de medir y porque la mayoría del conocimiento esté basada en ellas, pero la realidad es que hay otro tipo de variantes genéticas que están implicadas en enfermedad. Veo también unos modelos que tienen que estar mejor adaptados o calibrados para la población, para las poblaciones mezcla, ¿verdad?, que tenemos en la comunidad. Y por soñar, pues los veo calculándose al vuelo, casi en tiempo real, ¿no? O sea, ahora mismo disponemos de tecnologías, por ejemplo, de secuenciación masiva que nos permiten hacer elección de qué regiones del genoma queremos secuenciar y hacerlo casi en tiempo real, si disponemos de suficiente capacidad de cómputo y de hardware, pues si disponemos de herramientas que nos permitan hacer esos cálculos de una manera automatizada y al vuelo, pues sería fantástico, ¿no? Y también lo veo, como comentaba Marina, pues añadiendo otros elementos de, no sé si llamarlo esposoma o mucho más que eso, ¿no? Porque se me ocurre añadir elementos que vengan desde proteómica, biomarcadores, microbioma, metabolómica y un largo etcétera, ¿no? Muy bien. Quería hacer una pregunta específicamente a Ángel. La incorporación de la información genómica, en concreto con los PRS que anteriormente han sido mencionados en las presentaciones, se espera que mejore considerablemente los modelos de predicción. ¿En qué estado se encuentra dicha incorporación? Bueno, pues por una parte, aquí hay varios componentes. A ver si soy capaz de explicarlo bien en poco tiempo. Por una parte, la identificación de los SNPs, de los marcadores, también incluye variación funcional, variación más rara, que contribuye al riesgo genético de enfermedad. La segunda parte es construir modelos de predicción. Algunos están validados, comentaba Marina, Boadicea, modelos robustos, validados para incorporarlo. Otros hay que estandarizarlos y desarrollarlos. En la primera parte, después otro es las estimas de probabilidad, que se pueden calcular de forma distinta y comunicar de forma distinta. Todo esto hay que estandarizarlo y trabajarlo. Modelos trasladables validados en este momento es Boadicea, claramente, con el inconveniente aquí de que todavía nuestro riesgo poblacional y nuestro riesgo epidemiológico necesita ser ajustado con proyectos piloto. Esto puede ser un modelo muy trasladable ya. Es importantísimo que progresemos rápidamente en el proyecto de Genoma de Europa, que el Mirror Group, el paquete de trabajo de lo que es el Genoma de Europa del Mirror Group español lo coordina Fernando. Me parece que es súper importante porque esto es lo que nos va a hacer las cosas en términos de equidad, y lo que le preocupaba, lo que hablaba Carlos, que le preocupaba, estas mezclas poblacionales. Tiene que haber equidad, tiene que haber todas las poblaciones representadas. Tenemos que saber estimar el riesgo de forma equitativa. Yo creo que en poco tiempo, o sea, en Mama ya se pueden hacer pilotos. Después lo que decía María, riesgo cardiovascular, por ejemplo, ya unidos a riesgo clínico, ya hay cantidad de estudios incorporando los PRS para mejorar las estimas de riesgo, pero hay que validarlos a nivel local. Lo mismo osteoporosis, lo veo clarísimo porque tienen Fraxe
Y también hay muchos estudios que demuestran que introducir las estimas de riesgo genético mejora mucho la predicción. Esto puede estar unido a lo que hablabais antes de todo lo que es la radiómica. A lo mejor ahí evaluar mejor el riesgo, esa parte también, incluirla en los esquemas de validación de riesgo, puede ser de tremenda utilidad. Yo veo varios cánceres, quizá no próstata, porque cualquiera compite con el PSA en predicción, pero sí mama, colorectal, osteoporosis, riesgo cardiovascular, como modelos trasladables, empezando seguramente por mama, porque es en el que hay modelos ya probabilísticos muy afianzados y validados. Y yo es como lo vería, y ojalá en Impact, a ver si somos capaces de buscarle un huequecito entre, los dos ejes de cohortes y medicina genómica, para hacer algún tipo de piloto para intentar establecer estándares, que es lo más importante, porque si cada grupo, si no se estandariza, es un fracaso. Si cada grupo utiliza los SNPs que le da la gana, los modelos de predicción que le da la gana, la comunicación como le da la gana, crearemos un mundo desigual y con información desigual. No tiene sentido. Hay que trabajarlo, y precisamente Impact es un programa que pretende dar unas bases estructurales para que la medicina genómica, o sea, todo lo que es la medicina personalizada, se pueda trasladar de forma equitativa a la sociedad. Muy bien, ahora has hablado de las potenciales aplicaciones de los PRS. Yo quería preguntar a María si quería abundar algo más en ello. ¿Qué potenciales aplicaciones espera que tengan un mayor impacto en la medicina del futuro? Sí, en referencia a esto ahora que acaba de decir Ángel, que creo que es muy importante, estandarizar, porque yo creo que ahora, bueno, yo como tengo esta interacción con el mundo cardiovascular, yo ya conozco varias empresas que sí que ofrecen estimas de riesgo. Y creo que lo que dice, o sea, si ya tenemos disparidades dentro del propio país, depende de la comunidad a la que pertenezcas, se te ofrece un tipo de estimas porque esa comunidad o ese sistema de salud trabaja con determinadas empresas que ofrecen estas estimas y que no están estandarizadas. Unas te dan unos valores, otras te dan otros. Están arrancando y creo que es importante regular en esto y estandarizar y que todos tengamos opción a una misma información y que sea validada. ¿Vale? Con datos aprobados y validados. Después, además de esta parte, también creo que es importante, estas estimas de riesgo poligénico nos pueden ayudar también en lo que es, por ejemplo, en definir tratamientos mejores o validar eso, por ejemplo, ¿no? Pues uno de los proyectos que tenemos nosotros, que van a arrancar ahora dentro de los proyectos de medicina personalizada, es en el tratamiento de los pacientes que toman antitumorales con el desarrollo de cardiotoxicidades. Vale, el mundo de la cardiooncología fue un despunte en estos últimos años y estamos viendo pues, que también hay estimas. Ya hay estimas clínicas validadas por Europa en las que se aplican para valorar el riesgo de un paciente a desarrollar una cardiotoxicidad ante un tratamiento antitumoral. ¿Vale? ¿Qué está pasando? Se está viendo que ahora pues, hay grandes supervivientes de cáncer, el cáncer ha mejorado muchísimo su tratamiento, se cura muy bien, se cura mucho mejor que antes. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular asociada a estos tratamientos antitumorales ha subido mucho y los pacientes, aunque desarrollan estos trastornos cardiovasculares, tienen una mortalidad superior, no porque enfermedad cardiovascular, sino porque muchas veces se suspende el tratamiento antitumoral debido a las reacciones adversas de estos antitumorales. Entonces, bueno, pues se ha creado, las guías Europa ha recomendado que se creen unidades de cardiooncología, que ya están extendidas en muchos hospitales, y el proyecto de medicina personalizada que vamos a arrancar ahora, pues trata un poquito de ver estas estimas de riesgo genético que nos ayudan a predecir estas posibles cardiotoxicidades. Entonces, aquí también es importante aplicar estas estimas para ayudar pues, a eso, a anticiparnos un poquito y decidir de forma temprana, antes de que esos pacientes desarrollen ese efecto adverso, pues ajustar un poquito el tratamiento, decidir pues igual qué antitumoral le va mejor o peor o en qué momento debemos de dárselo o si debemos de bajarle la dosis aumentando, siempre intentando evitar a toda costa el tener que suspender el tratamiento, que es lo que se hace en último caso cuando ya estás con una insuficiencia cardíaca fuerte y no puedes seguir adelante. Pues estas medidas preventivas, no solo de diagnóstico y de prevención de enfermedad, sino de prevenir un poquito estos efectos adversos a otros tratamientos que mejoramos en el avance de su tratamiento. Gracias. ¿Qué potenciales aplicaciones crees, Carlos?
Bueno, pues para añadir cuestiones cercanas a inquietudes que tenemos en el grupo de investigación, nosotros, por ejemplo, tenemos mucho interés en utilizarlas en el contexto de alguna enfermedad rara, pero con un componente complejo, para evaluar si podemos mejorar el rendimiento diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Esa es bastante interesante. Hay alguna evidencia, muy poca todavía, pero tiene muy buena sensación de que quizás en el contexto de, a lo mejor, priorización de individuos familiares a secuenciar, por ejemplo, o incluso de una población, podamos utilizar los riesgos poligénicos para priorizar aquellos individuos que se beneficiarían más de una secuenciación. La otra, que también creo que es interesante porque aquí hay mucho interrelación con ese contexto dependiente que comentaba Ángel, ¿verdad? Tiene que ver también con esa síncope, es el empoderamiento. Yo creo que el que el individuo disponga de esta información, yo creo que también va a favorecer que el propio individuo tome decisiones sobre su modificación, ¿no? de su día a día, de su dieta, etc. Otro aspecto que también estamos muy interesados sería, dicho de una manera simple, explotar. Digamos que hay, sobre todo en el contexto de enfermedades complejas, hay muchas variantes genéticas que se comparten entre distintas enfermedades, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos pleiotropía. Entonces, una forma posiblemente útil de utilizar los riesgos poligénicos sea de intentar buscar solape genético entre enfermedades para las que ya tenemos tratamientos que funcionan con enfermedades que todavía no tengamos tratamiento. Sería una forma de buscar reposicionamiento de fármacos, ¿no? Por ejemplo. Y por último, ahondando en algo que se comentó en la mesa anterior, creo que también puede ser muy interesante. Quizás soy demasiado optimista en este punto, pero para buscar subtipos, ¿no? Endotipos, digamos, de grandes grupos de enfermedad que ahora son cajón desastre, y que podamos intentar hacer subgrupos, estratificar, digamos, ¿no? esos grupos de enfermedad, ¿no? Marina, ¿qué opinión tienes tú acerca del impacto de los PRS en la medicina del futuro? Pues bueno, yo creo que nos va a ayudar a personalizar la prevención, esto ya lo hemos comentado, y seguramente eso, afinar también el diagnóstico, a buscar nuevas dianas terapéuticas, ¿no? Basadas en el conocimiento de los SNPs o de las regiones asociadas a los SNPs, a los targets, ¿no? Que se identifican, que mejorarán el tratamiento. Y a mí, más que abundar en lo que ya se ha dicho, que ellos son más expertos que yo, me gustaría preguntar, aprovechando que tengo aquí a expertos genetistas, porque a mí desde el punto de vista metodológico me sorprende mucho que el PRS sea el estándar aceptado, probablemente porque es el más sencillo, ¿no? Porque desde el punto de vista biológico, entiendo yo, y querría saber vuestra opinión, que esperaríamos un efecto sinérgico entre genes, ¿no? Y que por lo tanto ese efecto es más que aditivo, puede ser multiplicativo, y que es posible que aparezcan nuevas formas de combinar lo que sabemos de los genes que den más en el tiro, ¿no? Entonces quería saber vuestra opinión en este sentido. No sé si es ya... Bueno, sí, si me permite, justamente sí. Ahí hay otra barrera, efectivamente, ahí yo veo otra barrera. Cuando pensamos en estudios genéticos de asociación, siempre, inherentemente, estamos haciendo estadísticas que son aditivas. Nos estamos olvidando por completo de otro tipo de herencias, ¿no? Casi, diría yo, inexploradas, ¿no? Por cuestiones de tiempo, por cuestiones de estándares, por cuestiones de tamaño muestral, por las razones que sea. Pero todas esas combinaciones de elementos son inexploradas. Ahí hay otra barrera, ¿no? Yo más que una barrera lo que creo es que hay oportunidades de mejora. Bueno. Porque en los modelos de predicción
efectivamente nosotros partimos de GWAS, que consideran modelos aditivos, pero eso después se valida en cohortes calculando la predicción. Los modelos de predicción pueden mejorar a medida que vayamos entendiendo lo que pasa, pero valen lo que valen. O sea que se puede, yo lo veo mejorable, pero vale lo que vale, cuenta lo que cuenta. También es cierto que en lo que son riesgos poligénicos hay dos cosas. Una, que el conocimiento del componente genético de los asociados a enfermedades distintas es muy distinto. También el componente genético de las distintas enfermedades comunes es muy distinto. Por ejemplo, cáncer de mama apenas es un 25% de heredabilidad, o sea, de componente genético. Esquizofrenia, pues a lo mejor el 80%. La contribución genética al total de la enfermedad es muy distinto y el conocimiento del componente genético en cada grupo de enfermedad también muy distinto. También falta por mejorar lo que decís. Y también otras cosas. La incorporación de otras cosas o la incorporación incluso de unir riesgos genéticos y ambientales que a lo mejor no son independientes, también hay que valorarlo. A lo mejor estamos valorando obesidad y volviendo a multiplicar obesidad otra vez como un factor de riesgo. Esto hay que tener también cuidado. Yo creo que, pero todo, generalmente los modelos de predicción tipo Boadicea se validan en casos controles con modelos reales de validación, mejorables siempre, porque necesitamos conocer mucho más. Y una cosa importante, lo que dijo también María, que quizá como ya tuvimos otro informe anticipando sobre medicina, sobre farmacogenética, es importante también en la predicción de respuesta a fármacos, porque hay predicción de respuesta a fármacos con biomarcadores ya que están en ficha técnica. Son el 40% de los fármacos y muchos obligatorios. Por ejemplo, yo qué sé, DPID para 5-fluoracilo, que es obligatorio, o UGT1/1 para irinotecan, que es obligatorio, o CYP2D6 para primocida, que es obligatorio para muchos. Pero una cosa importante es en aquello que es complejo. Por ejemplo, cuando tienes que tratar a una persona para ver riesgo de efectos secundarios en quimioterapia para cáncer. Riesgo cardiovascular asociado a eso. Eso no es individual, eso es complejo. Y tienes que aplicar modelos también de PRS para poder anticiparte a los problemas. Ese es otro campo en el que precisamente en el proyecto del 1.000.000 de genomas, en lo que es el paquete de trabajo de predicción de riesgo de enfermedad común, está también pensado, que es otra de las áreas de aplicación importantes. Muy bien, Ángel. Realmente habéis contestado ya a una pregunta que yo tenía, que quería que concretarais un poquito más, y es qué retos se deberán afrontar en cuanto a la traslación o a la implantación en la práctica clínica habitual de los modelos de predicción de riesgos que incorporan PRS. Carlos. Bueno, por comentar algunos que no se hayan comentado ya, me parece que uno fundamental, por lo menos para nuestra población, yo creo que esa cohorte poblacional española es absolutamente necesaria. Creo que si además pudiésemos, no sé si está contemplado, pero si se pudiese añadir la posibilidad de recontacto por fenotipo o por genotipo, sería maravilloso. Creo que eso puede añadir muchísimo a la medicina de este país. Luego también creo que no hay que olvidarse de que hay algunas enfermedades que no están bien representadas en los biobancos. Esto también es preocupante, ya lo hemos visto, ¿no? Nosotros tenemos algún estudio publicado con una enfermedad rara compleja, una enfermedad respiratoria, donde hemos comparado los efectos de variantes en casos clínicamente caracterizados versus los efectos que vemos en biobancos, y son siempre mucho más disminuidos, más diluidos aquellos que se observan, ¿no? en muestras de biobancos. Y eso te dice que hay algunas de estas enfermedades que no se encuentran bien representadas, ¿no? en la población, por las razones que sean, ¿no? Por el tipo de casuística, por ejemplo, o por lo raras que sean, o por cómo se caracterizan, ¿no? en los biobancos. Las razones que sean. Estas creo que son interesantes, y aquí habría que pensar un poco más cómo complementamos, ¿no? esas enfermedades de cara a implementar una buena medicina de precisión en España. María, ¿algo que añadir? Sí, un poquito que
también meter el concepto que siempre estamos hablando cuando hablamos de estimas de riesgo poligénico, que es la gran aplicación, hablamos de enfermedad común y enfermedad frecuente. Y bueno, mencionar también que creo que es importante que también hay enfermedades que no son tan comunes, que hasta ahora las asociábamos, creo que ya se mencionó en otro de los informes, las asociábamos a una enfermedad más monogénica y decíamos, ¿por qué un porcentaje tan alto de pacientes tenemos sin diagnosticar? No encontramos nada. Esas penetrancias incompletas, esto que encontramos, pues que quizá en muchas de ellas, de hecho en el mundo cardiovascular ya se está viendo mucho, es la miocardiometría hipertrófica, la dilatada, estamos viendo que hay componentes poligénicos también asociados, además de esa herencia monogénica, que explica un porcentaje de los casos afectados. Otros muchos vienen marcados por esta herencia poligénica que vamos a tener que también ir incorporando a esa cartera de estudios genéticos que hacíamos hasta ahora, esas pruebas diagnósticas de secuenciación, como explicaba antes. Ángel, que decíamos, bueno, pues tenemos una enfermedad con una herencia mendeliana monogénica, hacemos secuenciación, buscamos las variantes, si ya la encontramos bien o no, porque igual tenemos una variante causal que nos explica esa enfermedad, pero estamos viendo que dentro de la misma familia pues este paciente evoluciona con una muerte súbita y este otro pues vive tan tranquilamente y nunca tiene una expresión de la enfermedad, igual es que tiene un componente poligénico detrás que le está modificando, una variación epigenética o lo que sea, pero que tenemos que también un poquito profundizar ahí porque se está viendo que ya esas enfermedades, por lo menos en algunas de ellas, no es un componente tan monogénico, sino oligogénico, poligénico, llamadle como queramos llamarlo. ¿Algún reto que quisieras identificar, Marina? Pues sí, lo he comentado cuando he expuesto, por añadir algo que no sea genético, tenemos un gran reto en medir toda la contribución de, bueno, lo que llamamos ambiente, que es todo lo demás, ¿no? Porque es más difícil de medir, porque además cambia en el tiempo, es lo mismo que pasa con la epigenética, ¿no? Que cambia, pues las exposiciones además tienen su ventana de oportunidad. Por ejemplo, en cáncer de mama, que hemos estado hablando, ahora tenemos más información de que probablemente la época de la adolescencia, que es cuando se está desarrollando el tejido mamario, es clave, y la influencia de los factores de riesgo que conocemos durante esa etapa, hay alguna evidencia de que puede ser mayor. Claro, dependemos del recuerdo de una persona que al final siempre es un recuerdo muy limitado. Entonces, recurrimos, tenemos la fe puesta a veces en la proteómica, la metabolómica, etcétera, para buscar buenos biomarcadores, también la búsqueda de biomarcadores que nos ayuden a medir, que a veces será posible y a veces no, las exposiciones que queremos introducir en los modelos, porque son claves para explicar esa enfermedad. Eso es un reto que ahora mismo no está resuelto. Ángel, ¿qué iniciativas piensas que se podrían desarrollar para informar, concienciar sobre los resultados de los modelos de predicción de riesgos que incorporan información genómica? Yo creo que deberíamos empezar por hacer algún proyecto piloto, definirlo bien para ir explorando barreras. Yo creo que esto sería muy importante, explorando barreras que son de muchos tipos. Primero, modelos de predicción, ya he dicho que hay algunos que están validados y que se podían implantar y que la población está bastante bien conocida, pero también podíamos valorar barreras psicosociales, barreras estructurales, si vamos a hablar de predicción de riesgo en población común, en toda la población general, unido a modelos ya de predicción de riesgo, de screening, por ejemplo. ¿Cómo se organiza esto? Coste-eficacia. Va a haber que ir a modelos de genotipado tremendamente baratos y cómodos. Creo que hay que empezar por proyectos piloto, valorando todo bien y evaluándolo bien para ir expandiéndolo. He visto algún ejemplo en Europa, por ejemplo Estonia, que lo están aplicando de forma masiva. Yo no lo veo prudente. Yo creo que es mejor ir poco a poco, analizando las posibles barreras, mejorando y incorporar todo el riesgo epidemiológico y clínico, como dice Marina. Hay también que evaluarlo, hay que ajustarlo a momentos y a poblaciones y a situaciones. Y esto va a ser una parte importantísima, más importante habitualmente que la genética en la estima de riesgo. Y entonces esto todo hay que incorporarlo muy bien. Y yo empezaría así, pero empezaría ya.
porque si no nos van a venir compañías comerciales y casas comerciales que ya nos inundan. Ella lo puede hacer una predicción de riesgo para todas las enfermedades comunes que quiera. Seguramente, habitualmente, malos, no validados, sin información adecuada, pero ya está entre lo que es, y me preocupa mucho, en lo que es la genética para uso del consumidor. Y esto creo que si se quiere trasladar con responsabilidad a la sanidad, hace falta hacerlo bien. Y creo que tenemos un reto, pero que tenemos que hacerlo ya. Carlos y María, ¿alguna iniciativa que penséis a lo que ha añadido Ángel? Bueno, yo creo que el elemento que comenta Ángel es súper importante. Me parece que puede ser el elemento conductor, ¿no? Proyectos piloto. Podríamos darle la mano quizás a sociedades científicas de este país, precisamente para que animarlos a que condujesen, propusiesen o incluso se expusiesen, ¿no? En sus foros de discusión en qué consisten los riesgos poligénicos. Digamos, de alguna manera, formar, ¿no? Sobre la utilidad práctica de esto y de los límites, ¿no? E incluso también se me ocurre, ¿no? Pensando en promover el uso, promover que haya grupos de trabajo que intenten tirarse a la piscina y empezar a probarlo, creo que también puede ser una buena iniciativa. No sé si como parte de los Impact o si como parte de los propios programas de financiación, pues que también se evalúe de alguna manera o se promueva, ¿no? que este tipo de pruebas se realicen como parte de algunos proyectos de investigación que se financian. María. Sí, creo que sumado a todo esto, a las iniciativas que dijeron Ángel y Carlos, creo que ya se mencionó, también lo mencionó Pablo, creo que es importante aumentar la formación en genética en el sistema asistencial. Seguimos sin una especialidad de genética en este. Entonces, bueno, pues al final, si tú quieres hacer esa formación especializada en genética, no solo genética diagnóstica, que es lo que está aplicado hoy directamente al sistema nacional o farmacogenética, pues también hay que empezar a aprender un poquito y a difundir qué son estas estimas de riesgo poligénico, porque los epidemiólogos lo saben, los genetistas lo saben, algunos clínicos también que están más centrados o que hacen más cosas de investigación, pero quizá en un mundo más asistencial, en el que tengas una aplicación clara de para qué te va a valer esto, no está tan difundido y creo que bueno, pues una formación especializada en eso podría ser interesante, creo. Yo no quería finalizar sin preguntaros por la plataforma Impact. ¿Cómo va el trabajo que se viene realizando con la plataforma Impact, tanto en su rama de medicina predictiva como en su rama de medicina genómica? Muchas dificultades, muchos problemas. ¿Cómo se viene desarrollando el trabajo, Marina? Pues es un reto importante que si me lo preguntas el día que me levanto con un gran espíritu, lo veo apasionante, y el día que me levanto baja de moral, digo, Dios mío, qué lío, cómo nos hemos metido en esto. Estamos intentando crear la cohorte española, que llegamos tarde con respecto a otras cohortes, pero bueno, la convocatoria así lo decidía y tiene sus múltiples ventajas el contar con los servicios de salud de todas las comunidades y ciudades autónomas, porque eso nos va a permitir tener una representación, esperemos, lo mejor posible, porque ahora ya hay estudios hasta del sesgo que hay en los PRS de que la población seleccionada no sea representativa, o sea, ya tenemos publicaciones hasta de ese tipo. Entonces estamos intentando empezar, yo creo que el piloto en 3 o 4 de los nodos va a empezar en enero, si todo va bien, y esperemos que en el año que viene estemos reclutando y bueno, aprovecho para decir que estos datos no son míos, no son de Ángel, sino que va a ser una infraestructura disponible para el conjunto de los investigadores del país, y aquí se ha demostrado en las distintas mesas que tenemos mucha masa crítica para aportar información, y una información contexto dependiente, porque muchas veces estamos utilizando la información, ya lo han comentado mis compañeros, a partir de lo que se ha traído de fuera, no siempre nos representa. Desde luego, los genes no nos representan bien, pero es que los estilos de vida no nos representan nada. Así que estamos en ello y espero que sea un éxito y que sea un legado que dejemos a las nuevas generaciones. No sé. ¿Alguna cosa que querías añadir, Ángel? Sí, bueno, para mí el sentimiento es parecido. Está siendo un trabajo horrible.
Yo creo que nunca tuve un trabajo tan grande en toda mi vida, pero también muy satisfactorio. También quiero decir que Impact Genómica, la verdad que para mí está siendo un motivo de satisfacción. Creo que este programa sería imposible de aplicar en ningún país, porque están trabajando, yo no sé cuánto habrá, pero 1000 personas del país todo el día gratuitamente para conseguir implantarlo. Y realmente creo que nos va a poner en un liderazgo en la tradición, en la traslación de la medicina genómica a la práctica clínica. Los retos más grandes están siendo, bueno, son básicamente una infraestructura de centros de secuenciación que funcionan como una unidad, unida después a varios ejemplos de aplicación. Enfermedades raras lo lidera Pablo, es el más avanzado. Eso se ha hecho un esfuerzo en el país de una enorme utilidad clínica con todos los hospitales del país representados, coordinadores regionales, todas las enfermedades raras no diagnosticadas, un número importante, que tengan hecho exoma, se les hace genomas completos y transcriptoma, la estandarización de todo, los modelos de validación, eso queda hecho para el futuro. Como dice Marina, es mucho trabajo, pero yo creo que va a ser un legado muy importante para el futuro. Y creo que estamos sentando las bases de algo importante, que no hay otra cosa, yo creo que igual en Europa. La parte que me parece que está siendo más complicada es la parte ético y legal. La parte ético y legal, los MTAs, DTAs, aprobaciones de comités de ética, que eso después pueda ser utilizado, como dice Marina, para toda la comunidad científica, es complejísimo. No está siendo nada fácil, pero bueno, ahí estamos. Bien, yo me quería dirigir a la audiencia, si alguien quería hacer alguna pregunta a alguno de los miembros de la mesa. Bien, pues si no es así, solo resta felicitar, dado que es la última mesa, a todos los ponentes de las mesas anteriores y a todos los ponentes de esta mesa y a los magníficos informes que han realizado, porque la verdad es que son un auténtico lujo el poderlos leer y el poder explorar las distintas facetas de la medicina personalizada de precisión a través de estos informes. Nada más y muchas gracias.